Y yo también ya me he ocupado de la unidad, y me he referido a la unidad de las izquierdas, de las varias, ¿no? De los diversos matices de izquierda. Y he tenido la transparencia, si quiere, la contundencia de decir la gran unidad de las izquierdas sin Aníbal Torres Vázquez. Tengo mis razones. Cuando yo soy detractor, cuando yo soy opositor, cuando rivalizo conceptualmente con Aníbal Torres Vázquez, por supuesto que no le deseo la muerte, jamás. ¿Ah? A pesar de sus fracasos, a pesar del fiasco. Es que los abogados tenemos un lenguaje contrapuesto, contradictorio. Uno dice sí y el otro dice no. Y nos agarramos en palabras como otros se agarran a los puños y a las patadas. Nosotros los abogados en palabras y frente a frente. La parte civil y la parte imputada están siempre en una antípoda verbal, conceptual. Y ya después nos tratamos diferente después de esa samba canuta. Ojo, nos decimos samba canuta, pero al final nos damos la mano, un apretón de manos. Inclusive felicitaciones. Claro que en este caso, yo no puedo felicitar jamás a Aníbal Torres Vázquez, como tampoco puedo felicitar jamás a Gustavo Bobbio Rosas. ¿Por qué no los puedo felicitar? Porque Gustavo Bobbio Rosas, cuando era coronel del Ejército Peruano en actividad, era asesor número 1 del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermosa Ríos, ahora condenado por crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, lo asesoró el coronel Bobbio al general Hermosa los años 94, 95, 96, 97 y 98, y lo ha entregado a la cárcel, y sigue en la cárcel, y ya está en fase terminal. Entonces yo no puedo felicitar ese fracaso de asesoría, en la misma forma que no puedo felicitar el fracaso de Aníbal Torres Vázquez, que lo ha asesorado a don Pedro Castillo Terrones con la mejor intención del mundo de don Pedro, pero lo ha llevado a la cárcel, lo ha entregado a la cárcel. He visto que el mismo Aníbal Torres Vázquez firmó la papeleta de detención que le entregaba la fiscal de la Nación, cuando desde el mismo momento se debió rechazar esa papeleta de detención. No la debió firmar el abogado, autorizarla. No la debió firmar el imputado, porque en ese momento se debió exigir que comparezca el juez competente, porque el artículo 2 de la Constitución Política, el segundo, y no me atrevo a pensar que un profesor universitario como Aníbal no haya leído el artículo 2 de la Constitución, peor si él es jurista experimentado, versado, escritor, de gran verborrea, no creo que no haya leído el artículo 2 entero. Ahí dice que el policía puede detener en flagrancia, sin mandato del juez. Eso dice el mandato constitucional. Pero en ese mismo artículo, en el parágrafo 2, dice que el detenido Pedro Castillo Terrones debe ser puesto a disposición del juez. No se lo puso a disposición del juez porque ese es el inicio de la farsa contra Castillo. Se lo puso a disposición de la fiscal de la Nación, esa de alas peruanas, esa síntesis, cuando no le correspondía por nada. Ella no es competente para resolver la situación jurídica de un preso, de un detenido en flagrancia. Solo el juez penal o juez de investigación preparatoria es competente para resolver la situación jurídica de uno detenido en flagrancia. El mismo Torres Vázquez está confesando, afirmando en sus diversas entrevistas que estaba haciendo de su asesor legal, que un civilista, profesor universitario, autor de muchos libros de contratos, del acto jurídico y de cuantas cosas del derecho civil, quiera ensayar, quiera experimentar en la defensa del presidente de la República. Él ha dicho que tuvo que ser su defensor cuando él debió abdicar, renunciar, desligarse de ese detenido, o exigir, como usted bien dice, que se cumpla el mandato constitucional. Debió ser puesto a disposición del juez penal, del juez de investigación preparatoria, de nombre Juan Carlos Checle y Soria, y no lo hizo. Es decir, se sumó a la farsa de los que lo detuvieron, a la de los colchados. Él, como mínimo, debió exigir la presencia de un abogado aficionado siquiera al campo penal, aunque se sabe que en ese trance muy difícil, muy escabroso, sobre todo para el detenido, siendo presidente de la República, el mismo Torres Vázquez lo ha dicho, que llamó a Benji Espinosa, justo un abogado de su entorno, de su cercanía, justo uno de esos que le rinden pleitesía o que le dan cuenta a él, como lo hace Aníbal Eduardo Pachas y como lo hacen otros más. Y se sabe, por lo que él mismo lo ha confesado, que Benji Espinosa no quiso asistir a ese momento. Señor, en el Perú hay otros pues, dedicados al campo penal, pudo hacerlo, pero ahí viene el tema que se liga a la ignorancia, ahí viene el cieno. ¿Por qué este señor que fue ministro de Justicia, primer ministro, asesor legal, asesor de campaña, no tiene la ecuanimidad, no tiene la entereza, no tiene el tino de abdicar, de renunciar siendo civilista y buscar un penalista para un difícil trance como el que se encontraban? No lo hizo, pues. Lo mismo que no lo hizo el 17 de junio del año 2021. Ojo, 17 de junio del 2021. En esos momentos tuvo, si quiere, la gentileza de llamarme, así, de llamarme, como lo había hecho otras veces, para asistir a la casa de Zaratea, donde estaba don Pedro Castillo Terrones.
Claro que fui, Wilmer, fui, porque ya con don Pedro había conversado 3 días atrás, el 14. Y el primero que hizo uso de la palabra fui yo, Guillermo Olivera Díaz. Don Pedro se encontraba a 1,5 metros de distancia frente a mí. Aníbal Torres Vázquez, que se encontraba a mi derecha, a unos 20 centímetros, ambos sentados. Por ahí se encontraba Ana María Córdoba, que es la personera nacional del Partido Perú Libre, la que se encarga de designar a los defensores para las causas que había planteado Keiko. Se encontraban muchos otros abogados y el primero que hice la palabra fui yo. Y le dije, don Pedro, usted el 14 me ha solicitado mi apoyo y yo le he dicho que encantado, mi apoyo jurídico. Pero los abogados, para poder apoyar en causas concretas como son nulidades por presunto fraude electoral, don Pedro, tenemos que ser designados por escrito. Y aquí está la personera nacional del Partido Perú Libre, Ana María Córdoba. Ahí estaba. Y yo que me dirigía a don Pedro y que me dirigía a Ana María. ¿Quién cree que contestó? Mi preocupación. Contestó Aníbal Torres Vázquez, que se encontraba a mi derecha, y ligeramente se paró, como en este caso lo estoy haciendo, y dijo, no. Mire, yo le decía a don Pedro, desígneme por escrito. Él dijo, no. Y agregó, habemos muchos abogados, claro, todos los que él ha llevado al entorno del presidente. Además, tú eres penalista. Fíjese, el 17 de junio del año 2021 me estaba diciendo en forma de mote que yo soy penalista. Si es que para él soy penalista, ¿por qué diantre no me llamó el 7 de diciembre del año 2022? Para darle una pequeña lección de derecho constitucional al civilista, diciéndole, Aníbal, no se tiene que poner a disposición del detenido en flagrancia de la fiscalía, sino del juez penal, porque así lo dice la Constitución. Llama inmediatamente a uno de los abogados chupes que tengas y tráelo al juez penal, tráelo, que no es corpus verbal. El juez tenía que irse. Y si tenía que irse, lo tuvo que liberar sí o sí al presidente, porque el juez solo puede liberar o detener aplicando el derecho. Y en el derecho, esto no podrá saberlo jamás Aníbal Torres Vázquez, existe el artículo 100 de la Constitución Política, en cuya parte final dice que el juez penal, ojo, pues, cualquiera, el fiscal de la nación, que es uno solo, o fiscal supremo, que son otros, que son varios, solo tienen que respetar los términos de la resolución acusatoria del Congreso. El juez penal y el fiscal de la nación tienen que respetar los términos de la resolución acusatoria del Congreso, de cuyos términos ni el juez penal ni la fiscal de la nación se pueden exceder ni pueden reducir. Entonces, al encontrarse con una norma constitucional, la segunda, el 2 es el primer precepto, el 100 es el segundo, el juez penal tenía que aplicar ese precepto y decir, ¿y cuáles son los términos de la resolución acusatoria del Congreso? Estamos 8 de diciembre. No existió jamás una resolución acusatoria del Congreso. Por lo tanto, el juez no podía ni excederse de esos términos de la Constitución porque no existía una resolución acusatoria y, en consecuencia, lo tuvo que liberar porque el juez penal no tiene la competencia para de oficio prolongar la detención policial y convertirla en detención preliminar judicial. La fiscal de la nación es así, no creo que por ignorancia, porque tiene mucha experiencia fiscal, sino a sabiendas, con dolo doble, no siendo ella competente para tener a un preso ante sí, lo recibió, asumió esa detención en flagrancia. Es decir, ya la fiscalía asumió que hay flagrancia y para que haya flagrancia tiene que haber delito, a pesar de que no había ninguna resolución acusatoria del Congreso. Es que para un presidente de la República tiene que haber autorización del Congreso para el procesamiento penal y para su detención. No lo dice Guillermo Olivera Díaz, sino el artículo 100 de la Constitución Política, que tiene que haber todo el desarrollo del antejuicio y cuya parte final se llama resolución acusatoria de contenido penal, cuyos términos de resolución el juez penal ni la fiscal de la nación ni se pueden exceder ni se pueden reducir. Y mire, exceder un poco para que me entiendan, para no quedar mal haciendo un poco de academia. Exceder significa que el juez penal no le puede agregar 5 delitos si es que hay una resolución acusatoria por uno. Reducir significa que no puede el juez penal ponerle un solo delito si es que el Congreso ha autorizado un procesamiento por 5. Ni lo uno ni lo otro, porque los aforados tienen este privilegio del antejuicio y solo autorizan el procesamiento por un trámite que se llama procedimiento de acusación constitucional, cuya parte final se llama resolución acusatoria de contenido penal, en donde se dice qué delito ha cometido el aforado y qué es lo que corresponde respecto a ese delito. Hay 4 delitos que se imputaron ese día, 8, al presidente de la República. El delito de rebelión o conspiración de rebelión, abuso de autoridad y contra la paz pública. Esos son 4 delitos que en concepto de la fiscal de la nación ha cometido el presidente con solo leer la proclama del 7 de diciembre que usted conoce a las 11:40 de la mañana. Es decir, la fiscal de la nación hizo la calificación de los hechos como 4 delitos, ni excediéndose ni reduciéndose, sino inventando, porque ella tenía que tener resolución acusatoria de contenido penal del Congreso, en donde se califican los hechos como tal o cual delito. Aquí no, eso es parte de la farsa. Y una farsa mayor, estamos hablando del 8, ¿no? Porque la detención policial en flagrancia, en supuesta flagrancia, fue el 7. El domingo, me parece que es 11, esta fiscal de la Nación dirigió un oficio al presidente del Congreso, José William Zapata. Y el lunes siguiente, es decir, 12, vean ustedes, por favor, 7 y 12 de la mañana, presentó denuncia constitucional contra Pedro Castillo.
Miren este maridaje. Denuncia constitucional ante el Congreso y un oficio ante el presidente del Congreso. La denuncia constitucional, don Wilmer, se va a la subcomisión de acusaciones constitucionales para tramitar el antejuicio, cuyo momento final se llama resolución acusatoria que autoriza el Congreso el procesamiento. En cambio, el oficio no busca la realización de un antejuicio. El oficio buscaba que ese domingo se reúna el Pleno del Congreso, como en efecto José William Zapata, que forma parte de la farsa de la organización, convocó ese mismo domingo a sesión del Pleno del Congreso, debatieron, pero entre sordos, porque no entienden el derecho penal, y esa misma noche del domingo y lunes hicieron el levantamiento de la prerrogativa del antejuicio. Qué asustado estoy desde aquel entonces hasta ahora. Entonces, ¿para qué diantre existe en la Constitución el artículo 99 y el artículo 100, en donde dice que compete a la Comisión Permanente del Congreso a acusar ante el Pleno del Congreso al presidente de la República, a los jueces supremos, a los fiscales supremos, etcétera, etcétera, por todo delito que cometan durante el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de haber cesado en el cargo? Señor, ese trámite que se realiza en meses, mediante diversos órganos, no se puede eliminar. La Constitución no se lo subroga, a la Constitución no se lo elude, a la Constitución no se le salta mediante un oficio. No, la Constitución se tiene que cumplir porque ese es el derecho que tienen todos los aforados mencionados para ser procesados después de este trámite del antejuicio. Aquí no hubo antejuicio y se hizo mediante oficio y mediante resolución, lo que significa que la farsa era doble. Primero oficio y luego pido la denuncia y entonces, por 4 delitos. Y entonces, 4 delitos. Y el que lo detiene colchado, ¿por cuál delito lo detuvo? ¿Por el 1, rebelión, por la conspiración, por el abuso de autoridad o por contra la paz pública? ¿Se da cuenta que no? Fíjese, estamos hablando de la sola fiscal de la Nación. Estamos hablando de solo el presidente del Congreso. Y el juez de investigación preparatoria y los 5 jueces supremos que han aprobado todo lo que hizo este juez prevaricador. 5 jueces supremos, ¿ah? Ojo. Y mire que han aprobado la detención preliminar judicial, 5 jueces supremos. La detención preliminar judicial de 7 días, que la elevaron a 2 días más, a 9. Con 5 jueces supremos, más el juez supremo de investigación preparatoria, son 6. La prisión preventiva de 18 meses, 5 jueces supremos aprueban. La prisión preventiva de 36 meses, 5 jueces supremos aprueban, lo fundamentan decenas de páginas y firman y sellan. Y los 5 jueces supremos declaran infundada una cuestión previa, mandándolo al tacho la exigencia del antejuicio y diciendo que es infundada la cuestión previa y por lo tanto debe ser procesado y preso a pesar de la ilegalidad, a pesar de la conducta procesal delictiva de estos 6 jueces supremos. Y estos mismos 6 jueces supremos declaran inadmisible la casación. Por eso es que todas las puertas están cerradas en la fase judicial nacional, en la fase judicial peruana. Por eso es que solo queda la justicia internacional. Pero desventurosamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido meliflua, ha sido edulcorada, por quién no lo sé, pero no se ha pronunciado en ninguna forma sobre los derechos humanos cuando esa comisión está para garantizar la vigencia de los derechos humanos de todos los que hayan sufrido violación. Y el presidente había sufrido violación no solo en su detención, no solo en su detención preliminar judicial, no solo en su prisión preventiva, la 1, la 2, en su cuestión previa, sino también en el trámite de vacancia, perdón, en la ausencia de trámite de vacancia, porque se le dictó una vacancia que no es vacancia, sin ningún procedimiento, sin seguir ningún paso que se debe seguir de acuerdo a la Constitución y al reglamento del Congreso para vacar a un presidente de la República, solo en forma muy sucinta. La vacancia es un procedimiento formal. Para iniciar esta vacancia, este procedimiento, tiene que darse una moción escrita y firmada y fundamentada, nada menos que por 26 congresistas, 26, 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, tienen que firmar los argumentos en donde refieren la retahíla de hechos que le imputan a un presidente. No existe esa moción de vacancia, no existen las 26 firmas. Y después que se presente ese documento, va al Pleno del Congreso y el Pleno, no William Zapata, no la Moyano, el Pleno señala fecha para debatir esa vacancia presentada, esta moción presentada. Se debate arduamente en una sesión del Pleno, cuya fecha la ha señalado el mismo Pleno, y después del debate se vota. Y la votación tiene que merecer no menos de 52 votos para que se admita a trámite la moción de vacancia. Nunca ha habido ni 20 votos, ni 50, ni 52, ni siquiera la sesión de debate de admisión de la moción de vacancia. No hubo nada de eso. Lo único que hubo el 7 de diciembre fue que este señor Williams, que es militar, que sabe seguramente catillar, pero no entiende tus vericuetos del derecho, presentó él un proyecto de resolución de vacancia, y ese proyecto de resolución de vacancia dice, por pretender cerrar el Congreso, así dice la primera línea, por pretender cerrar el Congreso, y quien pretende cerrar el Congreso no lo ha cerrado, no lo ha intentado cerrar, ni siquiera ha hecho los primeros actos ejecutivos de esa cerrazón del Congreso, no, por eso es que dice con propiedad la resolución, por pretender, solo pretendió don Pedro.
Y esa pretensión, ojo, uno me dedico, luego me voy a ocupar del tema, porque lo que quiero referir es que esa resolución proyectada de vacancia no fue motivo de debate alguno. Nadie de los 130 congresistas hizo uso de la palabra, por lo tanto, no debatió ni siquiera el contenido de la resolución. De moción no, porque no existía. Y para que se llegue a ese debate, de nuevo, tiene que haber acuerdo del Pleno del Congreso. Es decir, el día y hora de ese debate anticipado, cuando se trata de un asunto de urgencia como este, tiene que acordarlo el Pleno del Congreso porque se está señalando día y hora para el debate anterior al tercer día. Una moción normal es después del tercer día. Una moción, pues, que no ha habido en este caso, pero que había una urgencia por la lectura del mensaje, eso debió acordar la fecha el Pleno del Congreso, Pleno. No hay ese acuerdo de Pleno, solo hay el acuerdo de la Junta Directiva, es decir, de William Zapata, es decir, de la Moyano y de los otros más de la Junta Directiva. Y ellos no son el Pleno del Congreso. Y además, cuando el Pleno del Congreso debe hacer una fecha anticipada, adelantada, urgente, se necesita que vote el Pleno para señalar la fecha. Y sabes, don Wilmer, que el reglamento del Congreso exige que esa votación para señalar el día y hora debe ser de 4/5 partes del número legal de congresistas. El número legal de congresistas es 130. 4/5 partes es 104. O sea, debió el Pleno en 104 votos acordar la hora del debate. No lo hay ese acuerdo del Pleno, porque William Zapata y la Moyano no son el Pleno. Y después que se haya debatido, porque si el Pleno en 4/5 partes por urgencia está acordando un debate, se tiene que debatir sí o sí, porque hay un acuerdo de que se debata. Aquí no hubo ningún debate, porque tampoco hubo 4/5 partes que acordaban la fecha, ni acordaron el debate. Y después del debate, ojo, primero la fecha, dos el debate, y tercero, la votación final. Muy bien, ya hemos debatido hasta el cansancio, no necesitamos ninguna prueba porque ha habido flagrancia, vamos a votar. Se produjo la votación. La votación solo alcanzó a la suma total de 101 votos, pero el reglamento dice tiene que haber sido con 4/5 partes del número legal, es decir, 104, para señalar la fecha, para ordenar el debate y para votar al final. Es decir, 3 veces 104, y en este caso no lo ha habido nunca, solo 101, por lo tanto, ahí hay un derecho humano, constitucional, violado del presidente de la República, porque en ese momento es presidente formal, sin ninguna duda. De eso se debió ocupar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué no lo ha hecho? No lo sé. Don Walter Ayala debe insistir, Pachas debe insistir, porque ellos he visto que han presentado ante la Comisión ciertos escritos. Y si no lo han hecho ellos, que el Croxato, si es que lo ha hecho, que Zafaroni, si es que lo ha hecho, debe insistir. O por lo menos que presenten el escrito que hayan presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si no lo han presentado, creo que don Pedro Castillo Terrones está en la oportunidad legal de presentar esas violaciones del que ha sido víctima el 7 de diciembre y exigiendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie en forma expresa de este trámite final de la Comisión que ha sido obviado, que ha sido salteado, que no lo han tenido en cuenta. Están a tiempo, me parece. Y en relación a lo que le dije, que el Congreso le habla de pretender cerrar el Congreso. Yo converso con mucha gente, hasta estoy muy asediado con una cantidad de personas que me buscan, quieren verme hasta en persona, y también leo lo que escriben esas personas, muchos son mis detractores, y también he escuchado a detractores Vázquez de veces refiriéndose a mí, de forma muy peyorativa, por supuesto, despectiva, y yo nunca he dicho, jamás he sostenido lo que acabo de escuchar en un audio que he recibido. He dicho exactamente lo contrario a lo que se piensa. Cuando yo llevo a don Pedro Castillo Terrones a su reclusorio en Tiroes el 8 de diciembre de 2022, un día después que ya estaba detenido, me voy con la idea maciza, sólida, de que esa lectura de un modesto mensaje a la nación, al país, lo que se llame, no constituye delito alguno, ni es delito de rebelión, ni es conspiración a la rebelión, ni es, como dice la fiscal de la Nación por escrito, abuso de autoridad, ni es un ataque contra la paz pública. No, señor. Yo lo dije por escrito ante el juez San Martín, por escrito, cuando me había acreditado don Pedro Castillo. Le dije, don César San Martín, voy a sostener la nulidad de todo lo que yo iba a sostener, la nulidad, porque aquí no hay delito. Y tuve a bien señalarle, don César, revise usted el artículo 17 del Código Penal, y en mi concepto, a mi juicio, desde mi óptica, no hay delito cuando lo que hay es lo que en el derecho penal se llama delito imposible. Delito imposible porque no se puede matar a un muerto ya está muerto, ya no se lo puede matar por segunda vez. Es un delito imposible si yo lo acuchillo 100 veces al muerto. Ya se murió ayer, ¿cómo lo voy a matar de nuevo si ya está muerto? Ese es delito imposible, porque no hay un objeto material para que mi conducta homicida se exteriorice pues, contra uno que ya está muerto. Para que yo sea homicida, tiene que estar él con vida. Eso le dije por escrito, que en el caso de don Pedro se habla de una tentativa inidónea.
tentativa inidónea. Significa que el medio empleado es absolutamente inidóneo para llegar a un resultado. Es que jamás, de los jamases, se comete delito de rebelión blandiendo un mensaje que se lee tembloroso, temblé, que no interesa. No, la rebelión es un alzamiento en armas. Alzamiento en armas. El verbo central típico del delito de rebelión dice alzarse en armas. Y cuando yo estoy leyendo un mensaje, a pesar del contenido que tenga, no estoy haciendo alzamiento en armas. Es un medio absolutamente inidóneo. Es absolutamente inidónea mi lectura, la que tenga de contenido, para cometer delito de rebelión. Porque tiene que ser el lanzamiento en armas con la finalidad de cerrar el Congreso y por lo menos haber tenido actos de conspiración para ese cierre. Si no hay rebelión, no puede haber ninguna conspiración a la rebelión. No puede conspirar con A, con B, con C, con D, si no ha habido ese acuerdo de voluntades para rebelar, para cometer rebelión. Otra cosa es lo que yo digo respecto de Betsy Chávez y de Aníbal Torres Vázquez, a quienes les reprocho por una cosa muy gruesa. Por favor, permítame terminar en este sentido. Rosas trabajó años asesorando a un asesino ahora condenado, Nicolás de Bari Hermosa, coronel que se ha librado de las garras de la justicia penal y solo ha hecho condenar a su jefe, al general Nicolás de Bari Hermosa. Era muy conocido en el ambiente de don Gustavo Bobbio Rosas porque él se escapó de la justicia, nunca cayó, como nunca ha caído José William Zapata, ¿ya? Yo, Aníbal Torres Vázquez, asesor principal en campaña por las nulidades que planteó Keiko del candidato victorioso Pedro Castillo Terrones. Yo, Aníbal Torres Vázquez, ministro de Justicia después. Yo, Aníbal Torres Vázquez, primer ministro, presidente del Consejo de Ministros. Yo, Aníbal Torres Vázquez, asesor legal 1 y asesor legal 2, después de Betsy Chávez. Con todas esas calidades de título, jamás habría llevado a Gustavo Bobbio Rojas a asesorar a Pedro Castillo Terrones. Jamás. A Pedro Castillo Terrones. Jamás habría llevado a Gustavo Bobbio Rosas a asesorar. Y que el mundo lo sepa. Gustavo Bobbio Rosas fue nombrado con la firma de Pedro Castillo por recomendación de Aníbal Torres Vázquez como integrante de la DINI. La DINI es la Dirección de Inteligencia Nacional. La DINI pertenece como órgano a la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, el jefe de la DINI tiene como jefe a Aníbal Torres Vázquez cuando fue primer ministro. Y él lo llevó, ¿no? Y esa DINI integra a todos los servicios de inteligencia del país. Por lo tanto, a la DINI le dan cuenta los servicios de inteligencia del Ejército, a los servicios de inteligencia de la Marina, los servicios de inteligencia de aviación y los servicios de inteligencia de la policía. Todos le dan cuenta a la DINI, y la DINI, el jefe, tiene que dar cuenta al presidente de la República. Si ustedes me preguntaran, ¿y cuántas veces entonces le dieron cuenta al presidente de la República sobre el trabajo de la DINI a don Pedro Castillo? Ninguna vez. Nunca despachó Gustavo Bobbio Rosas con el Pedro Castillo Terrones, y solo despachó en su casa con Aníbal Torres Vázquez durante 17 meses, y según estoy informado por gente popular de la DINI, cada mes Aníbal Torres Vázquez recibía cuentas de Gustavo Bobbio Rosas del trabajo de la DINI, es decir, de toda la inteligencia del país, en su casa, a espaldas de Pedro Castillo Terrones. Y yo, de Aníbal Torres Vázquez, jamás habría llevado a un personaje como Gustavo Bobbio Rosas, siendo asesor de asesino, de un asesino ya condenado, por favor, de un asesino ya condenado. Él lo asesoró, solo el asesor no ha salido condenado, pero acá llegó a asesorar supuestamente al presidente, supuestamente a Torres Vázquez, pero lo ha entregado en la cárcel el mismo 7 de diciembre a su presidente. Por eso es que no los puedo aplaudir, por eso es que no puedo felicitar de a Gustavo Bobbio Rosas, tampoco a Aníbal Torres Vázquez. Por eso es que he tenido que decir, es la gran unidad de la izquierda, sí, pero sin Aníbal Torres Vázquez, porque si sale el presidente, de repente nos lleva a Gustavo Bobbio Rosas 2. El 17 de julio estuve con don Aníbal y don Pedro Castillo. Fue la última vez que los he visto a ambos, nunca más los he visto para el tiempo del ejercicio de la presidencia. Pero el 22 de junio yo planteé en conferencia de prensa las nulidades y argumenté durante 45 minutos, esto sería motivo de una charla inmensa, y el Jurado Nacional de Elecciones resolvió tal como Guillermo Olivera Díaz lo propuso. Demostré con la ley en la mano que las nulidades por presunto fraude electoral se resuelven de acuerdo a ley. El artículo 185 de la Constitución Política, 185, en la parte final, dice: las impugnaciones del escrutinio en mesa se resuelven de acuerdo a ley. Señor, y nadie había dicho cuál es esa ley. Nunca ha soñado Aníbal Torres Vázquez que existe una ley para resolver impugnaciones por fraude electoral. No, porque él es civilista, él sabe contratos. Él hace contratos para comprar logística para las vacunas, ¿no? Pero de penal no, pues, debe ser honesto, renunciar, quitarse, ponerse al lado y permitir a otros, ¿no? Y esa ley
lo dije bien claro ese día, 22 de junio, establece que por pandemia solo se deben recibir todas las peticiones hasta las 8 de la noche de cada día. Hasta las 8 de la noche. Y la ley dice que las impugnaciones que hubieren sobre un escrutinio en mesa, presuntamente falso o X falsedades, solo se hacen dentro de tercero día. Es la ley, dentro de tercero día. ¿Cuál dentro? De tercero día. Las elecciones fueron el 6 de junio del año 2021. Impugnaciones de lo resuelto en cada mesa. Ahí está, ¿ve? Qué bien. Se resuelven conforme a ley. Qué bien. Y esa ley, no esta desde la Constitución, esa ley que se refiere a las impugnaciones ya del término, dice que solo dentro del tercero día a partir de las elecciones. Y las elecciones fueron el 6, por lo tanto, dentro del tercero día vencían el 9 de junio del año 2021, a las 8 de la noche, que lo dice el decreto legislativo 1505, por favor. Y dentro del tercero día lo dice la ley orgánica de elecciones. Ley orgánica de elecciones. Artículo 363 se ocupa de las impugnaciones. Pero resulta que Keiko, Sofía, Fujimori y Gucci, el 9 de junio del año 2021, acompañada de una corte de abogados pagados, rentados, se presentó en conferencia de prensa en vivo ante el país y el mundo, ante conferencia extranjera. Yo la he visto, es ella, Keiko. Y dice en esa conferencia de prensa Keiko, mañana presentamos 802 nulidades por el fraude electoral en el mes. Mañana, Keiko, si dices el 9, mañana es 10. Pero mañana 10 el término ya estaba vencido. No puedes presentar nulidades cuando el término ya se venció. Ya te pasó el tren, ya fuiste, pues. Pero ahí viene toda la farsa, ¿no? La farsa esta no solo es el 7 de diciembre, viene desde las elecciones, ¿no? El día 10, muy tempranito, uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Arce, ya, presentó por escrito una propuesta para ampliar el término vencido, Y esos escritos para conseguir la anuencia de un pleno de un Jurado Nacional de Elecciones no se hacen pues gratis. Y habrán escuchado el audio de Vladimir Montesinos Torres desde la base naval. Un palo cada uno, porque arriba se arregla todo. Y un palo es $1.000.000, ¿ya? Y el pleno tenía 4 miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, con 4 palos se volteaba la victoria de Pedro Castillo. Y como Guillermo Olivera siempre está pendiente de estas cositas noticiosas, a pesar de que no me ha pagado a mí nadie nada, ni un sol, a pesar de que me han echado varias veces, no, yo sigo siendo estudioso en forma desinteresada, porque no tengo cieno, como es que llegan al poder, ¿no? O al Ministerio de Justicia o al Primerato. Entonces, comencé en mi cuenta Facebook a decir que no se puede ampliar un término vencido, peor, con una resolución administrativa del Jurado Nacional de Elecciones, peor. Y dije, no se puede ampliar un término vencido ni siquiera por ley, porque un término vencido el 9, la ley tiene que darse el 10, ¿no es cierto? El 10. Y la ley tiene que publicarse en el peruano, se publica el 11. Y no rige ese mismo día, sino a partir del día siguiente, por lo tanto a partir del 12. Y la ley no puede aplicarse retroactivamente, es decir, amplía el término vencido el 9, jamás. No, ni la ley. Peor, un acuerdo administrativo, porque un acuerdo administrativo de 4 del Jurado Nacional de Elecciones no se amplía siendo un término legal. Pero esa propuesta de este doctor Arce se aprobó por unanimidad. Escúcheme, mundo, el Jurado Nacional de Elecciones lo aprobó por unanimidad la ampliación del término. Por lo tanto, ese término iba a estar ampliado el 11, el 10, el 11, el 12, el 13. En la creencia que ya el término estaba ampliado, entraron las 802 unidades el 10 hasta el 13. Ojalá el barismo no sea errado, que se presentaron 1.139 nulidades. Otros dicen 1.119 nulidades, no importa, un barismo u otro, pero más de 1.000 nulidades. Y con esas, claro que ganaba Keiko, se declaran fundadas las nulidades y pierde la elección don Pedro. Allí salí en defensa de don Pedro Castillo Terrones sin que me lo diga jamás. Dije, no se puede ampliar un término vencido por acuerdo del Pleno, ni siquiera por ley. Esa misma tarde, como mis cuentas Facebook tienen 5.000 una y 5.000 la otra, y tienen infiltrados con toda seguridad, los troles inmediatamente le dicen, oye, ya Olivera se dio cuenta que están ampliando el término vencido. Esa misma tarde del 10 de junio se dictó otra resolución del Pleno del Congreso declarando sin efecto la ampliación del término. Pero esa derogatoria de la ampliación del término, ese dejar sin efecto el término ampliado, a pesar de estar vencido, no logró publicarse. No se publicó en ningún lugar, pero sí yo tengo las 2 resoluciones, que alguien me las hace llegar, pues siempre existen los Tucuirico o los de la Rigi, ¿no? Y dijeron, ya se enteró Olivera, dejaron sin efecto, así que cuando las quequistas presentan las 1.139, se enfrentan con esta realidad que presentaron 1.139 nulidades a pesar de que el término estaba vencido y ellos desconocían que se había dejado sin efecto. Cuando yo soy consciente de lo que había planteado, el 22 de junio, digo, don Pedro, me llamó Pedro Castillo Terrones el 22 de junio,
parece a espaldas de Aníbal, porque Aníbal no le había permitido, quizá le habría quitado el auricular del teléfono. Me llamó, me dijo, doctor, estoy con usted va a ser mi vocero, así me dijo, usted va a ser mi vocero, ojo, ya me decía vocero, qué bien, siga adelante, estoy enterado de su conferencia de prensa, siga adelante, solo quiero que me haga un favor, usted va a comenzar a hablar a las 4 de la tarde, por favor, retrase una hora el inicio, a las 5, porque yo le voy a enviar una inmensidad de periodistas, vinieron, por favor, vinieron, gracias a don Pedro, me envió usted, me envió seguridad, uno de la Marina vino a cuidarme, ojalá, pero lo cierto es que no me pasó nada, ¿no? Y dije todo lo que me acaban de escuchar, que no se pueden tramitar cosas extemporáneas, ilegales, ilegales, porque si la ley dice 3 días para apelar y están impugnando al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo, no debió ni recibirse. Y si ya se recibió y si ya se ha resuelto, porque ya se encontraban cientos en el programa de elecciones, no debieron tramitarse, no debió haber ninguna audiencia pública debió haber, debió devolverse todas las causas, y así lo hizo el Jurado Nacional de Elecciones. No hubo audiencias públicas desde que yo lo dije, que se reprodujo el vídeo millones de veces, millones, por favor escúchenme, vean La República del 22 de junio de 2021, 485.000 vistas, vean Canal 7 Televisión del Estado, 433.000 vistas, vean el canal de Perú Libre de Vladimir Cerón y de Pedro Castillo en ese entonces, tiene 331.000 vistas, entre los tres tienen 1.200.000, lean el Radio Programa de Perú que tiene 500.000, entre los cuatro tienen 1.700.000, y me invitó Nicolás Luca para en vivo hablé como 30 minutos, no lo dejé que me interrumpa, y eso tiene pues 1.000.000, por lo tanto, millones de veces se reprodujo, se escuchó, se vio todo lo que dije, y el Jurado Nacional de Elecciones devolvió todas las causas, por lo tanto, perdió Keiko. Don Pedro fue proclamado presidente y no tuvo la gentileza ni el agradecimiento de invitarme a su asunción del cargo el 28 de julio, porque Aníbal Torres Vázquez lo tenía preso, pero y en relación a la nulidad que yo había planteado el 12 de diciembre del año 2022, por escrito, ante la Corte Suprema, por escrito, y por escrito, que leyó César San Martín Castro, leyó mi escrito, aquí el escrito del doctor Olivera, que pide la nulidad, pero no vamos a resolverla, porque aquí otro abogado ha presentado la apelación por revocatoria y no por nulidad, por lo tanto no podemos resolver dos cosas contradictorias, y ese otro abogado se llama Aníbal Atencio. Perdón, me equivoqué, Ronald o Aníbal Iván, ¿no? Me dio lo mismo, ¿no? Ronald Atencio. Por eso es que no se ha resuelto la nulidad, y en esa nulidad yo decía de la tentativa inidónea por inidoneidad absoluta de medio empleado para nunca llegar a un resultado. Lo dije por escrito y cité el artículo 17 del Código Penal. Ese mismo artículo 17 se lo debe mostrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí en Perú, cuando hay un medio empleado como es leer un dictamen, no se distingue en ninguna forma, ni rebelión ni conspiración, así que no tenga temor, por favor, don Iber Maraví. Y en relación a Iber Maraví quiero referir lo siguiente. Yo ya no sé con quién conferenciar. Yo ya no sé con quién debo ser cortés, respetuoso, gentil, considerado, ya no lo sé. ¿Por qué? Porque hasta este momento ya estoy recibiendo a 9 personas que buscan que yo me vaya a visitar a don Pedro, a Barbadillo. Voy a solo referir en forma media simbólica. Hay una persona que pertenece a un grupo tahuantinsuyano, Ramos apellida, que me exige y me exige y me exige, me llama de noche, de día, me exige que le conteste sus mensajes porque don Pedro quiere verme. Me he negado, porque no sé quién es ese tahuantinsuyano. Luego hay otra persona que me pide que lo reciba al congresista Pasión Dávila. No lo he recibido, no lo voy a recibir. No tengo que conversar nada con un congresista. También hay otra persona que fue exministro. Este sí voy a decir su apellido, Bustamante. Un día apareció su número de celular en mi WhatsApp y yo por curioso quise ver quién era Bustamante. Ya se identificó el ministro de Pedro Castillo. Qué bien ha dado el ministro, con todo respeto lo he saludado, conversamos bastante, me llamó, yo también me he llamado y me he negado, porque me planteaba lo mismo, que don Pedro quiere que lo visite en Barbadillo. Me he negado igual. Y después me ha visitado una mujer llamada Violeta. ¿Para qué la veo? Me ha rogado, casi lloriqueando, que me vaya a visitar. Me ha dicho, hoy lo he visto a Pedro, así me dice a Pedro, y me ha dicho que lo lleve. Y yo lo puedo llevar. Le digo, no, por favor, no, Violeta. No, así no es la cosa. Pero tú voy a bien preguntarle, Violeta, ¿y qué hay del manuscrito? Y me dice, ¿de cuál manuscrito, doctor? ¿Cómo? ¿Usted no sabe del manuscrito? No, me dice nada. Muy bien, usted no lo sabe. Violetita, con todo cariño, Violetita. ¿Y qué hay del exministro? ¿Qué ministro? No sé de qué ministro me habla. Pero le digo, pues, total, usted no sabe nada. Usted me dice que había estado con Pedro, pero usted no sabe del manuscrito, no sabe del ministro, entonces no sabe nada. Significa que Pedro está convocando con 9 personas diferentes. No. Y cuando yo estaba en la cuarta persona, me llama otra persona de Francia. Magali, tú sabes quién es Magali. Me llama y me dice, maestro, por favor, converse con Pedro. No, le digo, hay 4 personas que están. Yo soy la quinta, pues, profesor, yo soy la quinta. No hay quinta mala, todavía me dice, no hay quinta mala. No, aquí hay un inefable personaje de nombre Gustavo Obvio Rosas,
que me ha dado su teléfono en forma pública, me ha dicho, estoy buscando el teléfono del doctor Olivera, por favor, dígale que mi teléfono es el 930-200-019, 930-200-019, y díganle que me llamen. ¿Qué se habrá creído este consejero, este coronel que asesora a asesinos, a matones, a criminales de lesa humanidad, que yo lo llame? Nunca lo he llamado, ni lo voy a llamar. ¿Para qué? ¿Para que me quiera conferenciar conmigo con una pistola ametralladora en la mano? ¿Para que me ponga $1 millón en la mano en mi casa o en mi oficina o en mi carro para que lo bote ahí y después me vengan un operativo y me detengan en flagrancia? Jamás. Y ese inefable personaje me ha llamado 9 veces, 11, perdón, 11, en 3 días consecutivos. 3 días consecutivos del mismo número, 930-200-019. Y yo he tenido que inclusive ponerle su nombre, Gustavo Bobbio Rosas. Por lo tanto, cada vez que me llama, yo le tomo la foto de su llamada que está timbrando. Lo hace timbrar 7 veces. Hasta a veces estoy en el baño y este inefable sigue llamando. Yo puedo recibir a una persona que asesoró a criminales en el ejército, puedo asesorar a uno que ha traicionado a su presidente siendo integrante de la DINI durante 17 meses. Por favor, don Pedro Castillo Terrones, que ojalá le entreguen este vídeo y le hagan ver cuántas veces recibió a Gustavo Bobbio Rosas en Palacio de Gobierno, en su oficina, para que le reciba cuentas de la DINI. Me han dicho que nunca. En cambio, Gustavo Bobbio Rosas, a sueldo en la DINI durante 17 meses, solo despachó a espaldas de Pedro Castillo con Aníbal Torres Vázquez. Y esto es gravísimo. Por eso es que pido que la unidad de la izquierda sea sin estos Aníbal Torres y Vázquez, sin los Gustavos y Bobbios y Rosas. No merecen. Ya fueron, pues. Ya fueron. Hagan la unidad de la izquierda con todos los personajes que quieran. Mejor con carretilleros, mejor con gente que vende chirimoya y no con estos especialistas para lo peor. Por eso es que, me van a disculpar, yo me siento acosado. 11 veces que me busca un asesor de criminal. 9 veces que me busca un presidente de la República. ¿Para qué? Para que me diga, seguramente converse con Aníbal Torres Vázquez, como lo hizo el 1 de marzo del año 2022. El 1 de marzo del año 2022 me llamó Vladimir Cerrón Rojas a mi teléfono 999666646 y me dijo, maestro, sombrero, se rió, Pedro, quiere que usted coordine con Aníbal Torres Vázquez. ¿Qué quería que yo coordine el presidente con Aníbal Torres Vázquez para la defensa que yo le tenga que hacer? No, jamás yo puedo defender a una persona que me busca en forma de terceros o con vía de intermediarios para que yo lo defienda a él. Don Pedro ha debido tener la gentileza de coger su teléfono, de llamarme, así como me recibió en su casa el 17 de junio del año 2021 y así como me recibió en el local partidario el 14 de junio del 2021. Pero después de ese momento no lo he visto más, sino el 8 de diciembre del año 2022, en que tuvo a bien designarme por escrito, firmó, lo hice firmar en 3 ejemplares, designándome, acreditándome como abogado suyo, pero tuvo el desatino de al día siguiente subrogarme, y me subrogó el 12 de diciembre del año 2022, un día antes de su audiencia de prisión preventiva. Un día antes de su audiencia de prisión preventiva me subrogó por escrito y delante mío, porque le pidió a Aníbal Atencio, allí presente, y le pidió Raúl Noblecilla, y don Pedro tuvo a bien o tuvo a mal firmar la subrogación. Inclusive, don Pedro, usted sabe que es el verbo subrogar. No, él me dijo, doctor, ¿y qué es el verbo subrogar? Le voy a explicar a don Pedro. Subrogar significa lo hecho de la defensa, Guillermo Oliver Díaz. Subrogar significa lo destituyo de la defensa, Guillermo Oliver Díaz. Subrogar significa no quiero que me defienda este abogado, Guillermo Oliver Díaz. Eso significa subrogar. Don Pedro le dijo, doctor Atencio, ¿puede quitar ese verbo subrogar? No, le dijo, no se puede, y nunca lo quitaron, porque me fui a la Suprema y se encontraba ese escrito firmado por Pedro subrogándome. Si me subrogó por escrito, con su firma, ¿para qué me quiere entonces que lo visite ya vía 9 personas a Barbadillo? ¿Para qué quiere que yo me reúna con Iber Maraví? Por eso es que don Iber me disculpa, no lo voy a poder recibir este domingo que viene, conforme yo había prometido. Y en cuanto a la división que Leo se está generando, por favor, yo no divido a nadie. Ha dicho este inefable Torres Vázquez que a mí me ha pagado Fuerza Popular. A mí ha dicho públicamente que a mí me ha pagado la derecha. Ni Fuerza Popular ni la derecha me pagan nada. Que también me ha pagado Perú Libre. No, señor. A mí no me paga nadie, ni yo quiero dividir a nadie. Solo quiero la unidad de la izquierda, pero sin Aníbal Torres Vázquez, porque no merece, porque él asesora y lleva al presidente que asesora a la cárcel. Ese fracaso debe ser suficiente para que lo excluyan a este personaje de la política nacional. Él mismo debe tener la dignidad, la entereza, la delicadeza de apartarse de la política por el fracaso de haber hundido a un presidente que era la promesa para el país, llevándolo a la cárcel y que ahora lo quieren sacar cuando él sea presidente y con una bancada con los de Betsy. No, por favor. Eso, Entonces, ese público que ha entendido que yo estoy dividiendo, por favor, únanse todos. Solo desechen a Aníbal Torres Vázquez y eso no es desunión, eso no es dividir, eso no es un ánimo separatista, divorcista, no. No merece a Aníbal Torres Vázquez estar en esa unidad.
Todas las izquierdas deben unificarse y buscar nuevas mentalidades, nueva gente, no de esta gente trillada en el poder, que fracasa en el poder y lleva en la cárcel, como me refiero a Bobby, como me refiero a todos los demás. Entonces, a ese público, no se les unan, únanse, por favor. A mí no me tomen en cuenta, tampoco a la Aníbal Torres Vázquez. Únanse entre ustedes, búsquense sus candidatos que sean convenientes para el país, no para hacer contratos para la logística a favor de las vacunas de mi hermano. Eso no, pues, eso no. No, ni para llevar a un asesor de criminal a que trabaje en la DINE durante 17 meses a espaldas del presidente. No, pues, es peligrosísimo un personaje de esa índole. El manuscrito que yo pedía era que don Pedro Castillo hiciera un manuscrito y alguien lo leyera como pronunciamiento público en donde realmente refiera lo que me hizo Torres Vázquez en su presencia. Torres Vázquez me votó en su presencia. Eso lo tiene que desagraviar a Guillermo Olivera Díaz, Pedro Castillo Terrones, e inculpar a este Torres Vázquez porque él me votó de la defensa el 17 de junio del año 2021. Me votó, me dijo, no, no te vamos a designar. Habemos muchos abogados, además tú eres penalista. Me votó y don Pedro no dijo nada, no movió sus labios, no movió un dedo. Y ahí estaba Ana María Córdoba, tampoco dijo nada. Lo que significa que Aníbal Torres Vázquez se imponía ante todos. Yo le preguntaba a don Pedro que me nombre y él decía no, contestaba el Aníbal. No, pues, no. Entonces, ese manuscrito era eso, que nunca se produjo el manuscrito, porque llegué a conferenciar con una persona y me dijo, mire, acabo de hablar con el congresista Pasión Dávila y dice que le ha dicho, don Pedro, que nada de condicionamiento, si es que yo tengo interés en defenderlo, que yo no pida ningún condicionamiento. Señor, no hay ningún condicionamiento, que él diga la verdad, que fue Aníbal Torres Vázquez el que me votó de la defensa y delante suyo, y que él no dijo nada, él asintió. Él asintió. Eso, como ve, es un desagravio público muy necesario, ¿no? Porque yo tengo mi dignidad. Yo he sido subrogado por escrito. Merezco un desagravio escrito, leído públicamente ante el Perú y el mundo. Encantado de irme acompañado por Wilfredo Robles, porque él con toda la gentileza ha dicho que me puede llevar. Ojalá me pague el taxi, ¿no? Que el público siempre esté presente con su benevolencia, con su magnanimidad. Porque veo que hasta en la encuesta me han puesto ya de candidato a la presidencia y hasta lo he vencido a otros candidatos de los que están Aníbal Torres Vázquez. Gracias a ese público que a veces veo que aplaude y qué bien, me regodea, me hace sentir a satisfacción. Y gracias por esos comentarios de cientos de miles que leo en favor mío. Qué bien. A pesar de que yo no regalo un polo, a pesar de que yo no regalo nada al votante. No, pero tampoco quiero ser candidato, tampoco quiero que me unjan de algo. Que alguna vez algún partido me haga presidir una lista parlamentaria en donde yo sea el número 1 y que yo haga campaña diciéndole a ese público, tú que me has puesto tus likes, me gusta, vota por mí para que seamos los más votados en el Perú. Así como lo fue Kenji Fujimori, con 700,000 votos preferenciales, él llegó a ser presidente del Congreso que él tuvo a bien renunciar, mejor que renunció. Si a mí, ojalá me hicieran candidato en algún lugar y yo resultara el más votado, con toda seguridad que llegaría a presidente del Congreso. Y yo mismo en esa campaña pediría que al partido que me acoge, por favor, le den la más alta votación para que el Ejecutivo y el Legislativo estén en las mismas manos. Solo así, con el Ejecutivo y con el Legislativo en mayoría, se puede hacer revolución en el Perú. La revolución en favor de la justicia social y no del acomodo, no de la prebenda, no para meterse los dineros del fisco al bolsillo. Nunca haría eso yo, nunca lo he hecho. No lo haré. Gracias.